Sí. Entonces, bien, la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIEC. El día de hoy tenemos como expositor al máster Jorge Brito. El tema de la charla es estadísticas de segundo orden de atenuación por lluvia para enlaces satelitales ubicados en la zona costera ecuatoriana. El máster Jorge Brito es profesor a tiempo completo de telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, ESPOL. Su investigación se centra en la influencia de los hidrometeoros en los sistemas de comunicación inalámbricos. Es autor y coautor de artículos como el desempeño de los sistemas de diversidad de tiempo evaluados a partir de series de tiempo de tasas de lluvia en el año 2018. También el artículo Desempeño de la diversidad de sitios múltiples y su relación con la diversidad de tiempo en regiones tropicales. Bien, a continuación doy paso al máster Jorge Brito para dar inicio a la charla. Muchísimas gracias, Jorge. Okay. Muchas gracias, María Angélica, por la introducción. Bueno, quiero saludar obviamente a todos los presentes y agradecerles obviamente por asistir, ¿no? Buenas tardes con todos. En honor al tiempo, voy a comenzar mi presentación. Obviamente voy a presentar el tema y bueno, lo que implica la publicación, y al final, vamos a tener, si es que ustedes lo consideran necesario, y si tienen alguna duda, obviamente estaré muy gustoso, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla con la presentación. Ok. Entonces, no sé si me pueden confirmar si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Confirmado. Okay. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como bien María Angélica muy amablemente lo dijo, bueno, el tema que voy a exponer el día de hoy tiene que ver con las estadísticas de segundo orden de atenuación por lluvia para enlaces satelitales ubicados en la zona costera ecuatoriana, ¿no? Este estudio fue presentado en una conferencia, la conferencia en la que se presentó hasta aquí, fue en la conferencia de 2021 IEEE Latin American Conference on Communications, también conocida como LatinCom. Esto fue más o menos en noviembre del 2021, ¿no? Los autores de la publicación, que fue justamente acogida en el LatinCom, son Carlos Encón, Boris Ramos y Michele D'Amico. Básicamente este paper fue una colaboración entre la ESPOL y el Politécnico de Milano, ¿no? Yo como autor soy la persona que va a presentar el día de hoy, pues, ¿no? También vale la pena recalcar que de hecho este trabajo nació de un proyecto de materia integradora, ¿no? En donde trabajaron dos estudiantes, donde, bueno, yo fui su tutor y también fui su profesor en ese momento. Es, bueno, Carlos Encón, que es uno de los autores del paper, y Leonel, disculpa, un ratito. Un ratito. Sí, también está, tengo el nombre, disculpen, Leonel Lozano, sí, disculpen. En todo caso, ellos fueron también, digamos, partícipes en el estudio, fueron los que desarrollaron el tema, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Entonces, como ustedes saben, actualmente en las comunicaciones, la demanda de altas tasas de datos para soportar servicios multimedia, digamos, amplios, como transmisión de audio y video en tiempo real, están en boga, ¿no? Entonces, justamente esta necesidad, este uso, nos ha dado el camino a utilizar bandas de frecuencias superiores a 10 GHz, ¿no? Como ustedes saben, a más frecuencia, en teoría yo tengo más ancho de banda en donde yo puedo transmitir más información, ¿no? Sin embargo, digamos que hay consecuencias en el hecho de que se estén utilizando frecuencias más altas, ¿no? Entonces, la consecuencia, digamos, principal, y es justamente el tema que se va a explotar en esta charla, es el hecho de que estas frecuencias,
cuando son superiores a 10 GHz, existen atenuaciones muy altas fruto de este fenómeno hidrológico que es la lluvia, ¿no? Entonces, digamos, esta atenuación que se da obviamente a lo largo del trayecto de propagación, y esto puede derivar a que aumente la probabilidad de interrupción del sistema, lo que también se conoce como outage probability, ¿no? Entonces, evidentemente el tema es muy pertinente aquí porque estamos en una zona tropical, sobre todo, obviamente el estudio fue dirigido en la zona costera de Guayaquil, ¿no? Entonces, nosotros digamos que tenemos este problema de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente otro aspecto muy importante en las comunicaciones es el tema de la calidad del servicio, ¿no? La calidad de servicio es un aspecto bastante relevante en el diseño de redes satelitales, ¿no? Entonces, estamos en el contexto justamente de una red satelital, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a saber un poco sobre el comportamiento dinámico de estas interrupciones al servicio, que justamente se dan por la atenuación por lluvia, eso nos podría a nosotros facultar para implementar técnicas que mitiguen justamente este tipo de problemas, ¿no? Que mitiguen la atenuación, ¿no? Entonces por ahí va la motivación. Tenemos el problema y esa es la motivación. Con información sobre las dinámicas de interrupción podríamos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces en este estudio lo que se hicieron fue justamente hallar estadísticas con respecto a la dinámica de la lluvia. Específicamente se hallaron dos parámetros importantes: duración de desvanecimiento y pendiente de desvanecimiento. ¿Okay? Eso viene a constituir estadísticas de segundo orden para la atenuación por lluvia. Entonces, bueno, vamos a un poquito a revisar cuál es cada una de ellas, ¿no? O sea, de qué se trata esto, ¿no? Ok, entonces primero podemos empezar por la duración de desvanecimiento. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo, de hecho el concepto no es muy complicado. Básicamente la duración de desvanecimiento es el intervalo de tiempo entre dos cruces, ¿no? Por encima de un umbral de atenuación. Entonces ustedes lo pueden ver, por ejemplo, aquí. Justamente establecemos un periodo de tiempo, ¿no? Un rango de tiempo, y es justamente digamos, el episodio, digámoslo así, de atenuación que se da entre esos dos tiempos, ¿no? Entonces, durante, obviamente, una temporada de lluvia se dan muchísimos de estos, pues, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de invierno en la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, básicamente eso es, ¿no? La duración de un episodio, digámoslo así, de atenuación por lluvia, ¿no? Ok, ya específicamente, ¿cuáles serían los beneficios que nosotros obtendríamos si es que tenemos la información sobre la duración de desvanecimiento, ¿no? Porque es importante considerar, digamos, este fenómeno al momento de diseñar un sistema de comunicaciones satelitales, ¿no? Entonces hay, de hecho, algunas razones, ¿no? La primera razón es porque, de hecho, nos proporciona información sobre el número y duración de las interrupciones en un enlace dado, ¿no? Entonces vamos a saber las n, digamos, los n episodios de atenuación, y obviamente también vamos a saber la duración de cada una de ellas, ¿no? Entonces eso es muy importante, es información muy relevante para, digamos, levantar estadísticas, ¿no? En segundo lugar, también tenemos que, si es que nosotros tenemos información sobre la duración del desvanecimiento, nosotros podemos tener estadística de eventos, y cuando ya sepamos la estadística de estos eventos, podemos asignar recursos a otros usuarios, ¿no? O sea, dinámicamente decimos, ok, digamos, este usuario en este momento está experimentando un episodio de desvanecimiento, por ende podemos activamente o dinámicamente asignar recursos a otro usuario, ¿no? ¿Qué más? Podemos también definir la estadística que va a permitir un sistema estar digamos, en una etapa de configuración de compensación, y de ahí, obviamente, como está sufriendo, digamos, este fenómeno en específico, de ahí puede cambiar otra vez a su modo nominal. O sea, podríamos trabajar en una estadística para poder configurar un sistema en modo de compensación y en modo nominal, ¿no? Dependiendo de estos episodios. Y por último, si nosotros también tenemos datos sobre esto, podría constituir, digamos, un elemento clave
al momento de escoger las codificaciones y modulaciones del sistema, ¿no? Las codificaciones que pueden ser codificaciones de corrección de errores y en las modulaciones cuál sería el mejor esquema, ¿no? Entonces, de hecho, en codificación, dependiendo la duración de estos eventos, nosotros podríamos escoger qué tan larga va a ser, por ejemplo, la palabra codificada, ¿no? Dependiendo la duración de los eventos de, digamos, de atenuación, ¿no? Entonces, el conocimiento de la duración de desvanecimiento nos ayudaría a poder determinar o poder tener estas, digamos, estas ventajas al momento del diseño, ¿no? Ese es por el lado de duración de desvanecimiento. Por otro lado tenemos la pendiente de desvanecimiento, ¿no? Que es el segundo parámetro estadístico que les había comentado que lo hemos obtenido, ¿no? Entonces, básicamente, la pendiente de desvanecimiento es la velocidad de variación de la atenuación en el tiempo. También lo podríamos ver como una tasa de cambio, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, un episodio de precipitación que obviamente trae atenuación, y básicamente lo que vamos a medir es qué tan rápido va cambiando, ¿no? Con una pendiente, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son en cambio los beneficios que en este caso nos daría el hecho de tener este dato, digamos, ¿no? Pues este dato estadístico, ¿no? Entonces, básicamente, se podría hacer diseños de bucles de control para justamente seguir cada una de estas variaciones de señal. Tendríamos esa ventaja. Por otro lado, podríamos tener una mejor predicción a corto plazo de las condiciones al momento de realizar la transmisión, ¿no? Entonces tendríamos, como les decíamos, aquí, como les comentaba, esto lo que nos da es la tasa, qué tan rápido aumenta o disminuye en un episodio digamos, de desvanecimiento la atenuación, ¿no? Y por último, consecuencia de aplicar, digamos, la metodología que ya les explicaré en un momento, para poder obtener la pendiente de desvanecimiento, se hace un filtrado de lo que se conoce como centelleo y también las variaciones rápidas por atenuación. Entonces, digamos que trabajamos ya con una señal la cual está filtrada y podemos decir que básicamente esa señal tiene justamente nada más la atenuación por lluvia. Entonces, eso tiene que ver con las ventajas de saber la pendiente de desvanecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la configuración experimental? ¿Verdad? El setup que se llama, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con data histórica, ¿no? La data histórica con la que trabajamos tiene origen del año 2016 y el año 2017. En marzo del 2016, a través de un proyecto de un grupo de investigación que se llama, que todavía de hecho está trabajando, se llama GIRNI, ¿no? Se instalaron cuatro pluviómetros entre las ciudades de Guayaquil y Durán. Entonces, estos pluviómetros en estas 4 ubicaciones que ustedes pueden ver aquí en el mapa, una ubicación fue en Espol, otra ubicación fue en Mapasingue, otro en la ciudad de la Kennedy, y por último otra en Durán, ¿no? Entonces, en marzo del 2016 se instalaron estos 4 pluviómetros para que justamente recojan información sobre la lluvia. Bueno, los que no saben qué es un pluviómetro, básicamente es un equipo que a través de la captación de la lluvia, de alguna manera puede determinar una tasa de lluvia. Eso es un pluviómetro, ¿no? Entonces, bueno, con estos 4 pluviómetros se hizo una recolección o recopilación de datos de aproximadamente 433 días, o sea, más de un año, ¿no? Desde el 22 de marzo del 2016 hasta el 29 de mayo del 2017. Entonces, esa fue nuestro input, ¿no? Nuestra información de input para justamente desarrollar todo este trabajo, ¿no? Bueno, hablando un poquito de los pluviómetros, solo para que tengan en cuenta cómo funciona, porque obviamente dependiendo de cómo funciona, es como, digamos, procesa los datos también, ¿no? O la naturaleza de datos que se van a utilizar. Bueno, los pluviómetros, los 4 pluviómetros eran del tipo cubeta basculante, y bueno, eran de marca Texas Electronics TR525M, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen un poco la foto, ¿no? El diámetro del colector, es decir, donde la lluvia cae, pues, ¿no? Que es como un embudo grande, digámoslo así, pues, ¿no? Tenía un diámetro de 24.5 centímetros, ¿no? Dentro de esto, ok, esto es, digamos, el orificio principal, ¿no? Por ahí se filtra la lluvia, ¿no? Y entra aquí, si se dan cuenta, hay un pequeño colector, un pequeño balde, digámoslo así, ¿no?
Y bueno, ese balde era de 0.1 milímetros. Y se supone que este balde tenía, digamos, dos extremos, ¿no? Entonces, cuando se llenaba un extremo, ¿qué es lo que pasaba? El extremo caía, digámoslo así, por peso, pues, ¿no? Y hacía algo que se conoce como un tip, ¿no? Entonces, un tip es como un toque, ¿no? Y ese toque queda registrado, y ese toque es el que, digamos, se guarda, ¿no? Entonces, una vez que hace el tip, la cubetita se vacía, y así, y bueno, y ahí otra vez se llena, y otra vez hace el tip, y así sucesivamente, así va registrando, digamos, la lluvia, pues, ¿no? Entonces, así funciona. Entonces, bueno, una vez que ya se tiene esa información, bueno, la resolución del equipo es 0.1 segundo, ¿no? O sea, si hay una diferencia entre, digamos, el llenado de la cubetita, podría, digamos, registrar una diferencia hasta de 0.1 segundos, ¿no? Será la resolución. Bueno, entonces, una vez que teníamos esa información de los tips, ¿no? Obviamente había que procesar esa información, ¿no? Entonces, la idea detrás del procesamiento de la información era básicamente agrupar estos tips dentro de un evento de lluvia. Bueno, disculpen la bulla, que justamente está pasando algo por ahí. Alguien, esperemos un ratito, creo que ya, sí, ahí pasó, sí, disculpen. En todo caso, bueno, el procesamiento de datos, como les estaba comentando, era agrupar estos tips en eventos de lluvia. Y para sacar esta tasa porque lo que nosotros, bueno, nuestro objetivo era sacar una tasa de lluvia y de ahí sacar una tasa de atenuación, pero bueno, principalmente en este momento una tasa de lluvia, se saca una lluvia de tasa instantánea, que la definimos como R. Esa tasa de lluvia es en milímetros sobre horas, es una unidad muy utilizada justamente en el tema hidrográfico, pues, ¿no? Para tasas de lluvia. Y bueno, ¿y cómo se calcula? Se calcula básicamente dividiendo la capacidad del balde pequeño, ¿no? En milímetros, por el tiempo de separación entre dos tips consecutivos. Como les decía, el equipo registra los tips, ¿no? Entonces, simplemente se hace la diferencia entre los tips. Entonces, se utiliza esta expresión, ¿no? Y justamente lo que vamos a obtener ahí es una tasa de lluvia cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, básicamente es una serie temporal de tasa de lluvia con una resolución de 1/10 de segundo, ¿no? Entonces, para que no hayan muchas variantes y de hecho un poco reducir la desviación estándar de las estimaciones, lo que se hace es, se promedia esta tasa instantánea, digámoslo así, a 1 minuto, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos, digamos, una serie de tiempo más estable, ¿no? Y esa vendría a ser la serie temporal de tasa de lluvia. Entonces, de esa manera se obtuvo digamos, ese input. Entonces, bueno, por un lado ya tenemos la tasa de lluvia, pero lo que a nosotros nos interesa en este estudio, nos interesaba, es más bien una tasa de atenuación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos, digamos, una tasa de atenuación partiendo de una tasa de lluvia, ¿no? Entonces, para eso hicimos la simulación de una técnica que se llama la técnica de tormenta sintética. Disculpen otra vez déjenme que pase. Disculpen, ya pase, señor. Bueno, mil disculpas. Esperemos que ya haya logrado el cometido y haya vendido algo el señor, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que les estaba comentando era que teníamos una serie de tiempo, ¿verdad? Y la idea es tener realmente atenuación, ¿no? Entonces, la técnica que se utilizó para partir desde tasa de lluvia a tasa de atenuación fue la técnica de tormenta sintética satelital. ¿Ok? En inglés es Satellite Synthetic Storm. ¿Ok? Synthetic Storm Technique. O sea, si la buscan es SST, ¿no? Entonces, básicamente hay muchos estudios y otras publicaciones anteriores que han demostrado que las propiedades de esta tormenta sintética son aproximadamente las mismas que las tormentas reales. Entonces es, digamos, que un buen instrumento de simulación para tener, digamos, las propiedades de una lluvia sin, digamos, de la lluvia sin tener, digamos, datos de atenuación reales, digamos así, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es que se basa en la suposición de que un patrón de lluvia se mueve sobre un pluviómetro debido a la detección del patrón espacial de la lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Las tormentas se mueven a cierta velocidad.
Entonces, básicamente lo que decimos es que una vez que nosotros sepamos la velocidad de esa tormenta, ¿verdad? Nosotros podemos calcular, podemos fácilmente calcular la atenuación fruto de eso, ¿no? Entonces, se toma una muestra de atenuación de lluvia sintética en un tiempo t, ¿no? Y de ahí se calcula la atenuación total. Entonces, básicamente la expresión es esta de aquí, ¿no? Entonces, es una integral de dos partes, ¿no? Esas dos partes tienen que ver con las dos capas que ustedes pueden ver en el diagrama de acá. Se considera que hay una capa de lluvia, que es básicamente la capa donde la tasa de lluvia... Sí, disculpe. Tengo mala suerte conmigo. Sí, creo que ya se venció. Bueno, disculpen de nuevo. En todo caso, tenemos una capa que es la capa de lluvia, que en la capa de lluvia la tasa que se calcula es la misma R que hemos estado haciendo con los pluviómetros, y de ahí tenemos la capa de fusión o melting layer, que es donde básicamente los cristales de hielo se comienzan a derretir, ¿no? Entonces, para ese, digamos, para esa capa se tiene, digamos, un equivalente de la tasa. No es la misma tasa que está digamos, en la capa de lluvia, ¿no? Entonces, por eso es que esta integral tiene dos partes, ¿no? Entonces, básicamente se integra digamos, se integra en la longitud de cada una de las capas, ¿no? Y de ahí, si se dan cuenta, hay aquí dos términos, ¿no? El término K y el término alfa. Y básicamente estos parámetros K y alfa se los toma de una recomendación ITU, que es la 8383, que básicamente describe cómo poder tener o obtener una atenuación partiendo desde una tasa de lluvia. Entonces se necesita la tasa de lluvia y estos dos parámetros, ¿no? Que dependen mucho de digamos, de la frecuencia del enlace, depende también un poco de el ángulo que utilicemos para la alineación y más parámetros físicos, ¿no? Como les decía, es la recomendación ITU 838, si ustedes lo desean revisar en más detalle, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hacemos digamos, esta expresión, aplicamos esta expresión, lo que vamos a tener ahora sí es una serie de tiempo de atenuación. ¿Ok? Una serie de tiempo de atenuación por lluvia, ¿no? Entonces, con esta serie de atenuación por lluvia, yo puedo, digamos, puedo generar una herramienta estadística que se llama la CCDF. CCDF es la sigla en inglés para función de distribución acumulada complementaria. La Cumulative Density Function, ¿no? Entonces, la Complementary Cumulative Density Function básicamente es una herramienta estadística donde nos permite, digamos, observar el comportamiento estadístico de la lluvia en base a los datos que tuvimos. Entonces, bueno, las condiciones en las que fueron, digamos, generadas estas series de tiempo de atenuación fueron simulando un enlace de 20 GHz. Como ustedes saben, a partir de 10 vienen los problemas por atenuación. Bueno, pusimos uno de 20, ¿no? 20 GHz con un ángulo de 60 grados y la velocidad digamos, de advención, de la nube de advención, lo tomamos como 7.8 metros sobre segundos, que es una velocidad de viento medida a 700 milibar en Durán. Entonces tomamos esa velocidad de advención, ¿no? La velocidad del viento, ¿no? Entonces, bueno, se generó esta CCDF. Aquí están las cuatro estaciones simuladas, ¿no? Que en este caso las 4 estaciones simuladas son las posiciones de los 4 pluviómetros, ¿no? O sea, la idea era simular que en esos 4 pluviómetros habían 4 estaciones satelitales, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se puede interpretar esto de aquí, no? Entonces, básicamente, aquí, mirando las curvas, ¿verdad? Se puede observar que el nivel de atenuación es el nivel de atenuación que supera un determinado nivel de probabilidad P, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí que en Kennedy, ¿no? Que Kennedy es la curva es amarilla, ¿no? Existieron episodios de 20 decibeles, ¿no? De atenuación, que es bastantísimo, ¿no?
el 0.1% del tiempo, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un episodio que tiene una atenuación súper alta, obviamente, digamos que la frecuencia de esa atenuación es muy baja, pero sin embargo sí hubieron, pues, ¿no? Digamos, este tipo de eventos, ¿no? De aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos eventos de 5 dB, ¿no? De atenuación. Esta es atenuación por lluvia, ¿no? Teníamos más o menos a ver, 10 a la menos 1, sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4% del tiempo teníamos eventos de 5 dB, ¿no? Y por acá, digamos que eventos de aproximadamente unos 2 dB, de 2 a 3 dB, lo teníamos el 1% del tiempo, ¿no? Entonces, estos son un poco las estadísticas de la lluvia de aproximadamente un año, ¿no? En Guayaquil. Entonces, esos son los eventos de, digamos, de atenuación. Eso es lo que nos da la CCDF, ¿no? Ok, entonces, ya con esa serie de atenuación, ahora sí ya podemos calcular la duración del desvanecimiento y la pendiente de desvanecimiento también, ¿no? Entonces, para poder calcular la duración del desvanecimiento son algunos pasos, de hecho, son algunos pasos que se realizan. Los pasos, o mejor dicho, el procedimiento que se sigue para sacar estas estadísticas de segundo orden, están también en una recomendación ITU. Esa recomendación ITU es la P1623, ¿no? Igual más allá en la presentación está el nombre de la recomendación, pero si ustedes, vuelvo y repito, están interesados un poco en saber más sobre estos parámetros de segundo orden, están en esa recomendación. Recomendación ITU 1623. Ok, entonces bueno, en realidad son algunos pasos utilizando algunas expresiones estadísticas, pero bueno, aquí los he un poco resumido, ¿no? Entonces los he resumido en 6 pasos, ¿no? Entonces primero se saca un parámetro que es la media de sub 0 y la desviación estándar sigma. ¿De qué? De la fracción del tiempo de desvanecimiento debido a desvanecimientos prolongados. O sea, era cuando tenemos, digamos, desvanecimientos que duran, digamos, un tiempo considerable. Primero se calcula eso, después calculamos un exponente gamma, ¿no? Que es la distribución potencial de la fracción del tiempo de desvanecimientos debido a desvanecimientos ahora de corta duración. De ahí también tenemos el límite, se calcula el límite entre las duraciones de desvanecimiento cortas y largas, que es de sub t, y la duración media de sub 2, que es una distribución log normal de la probabilidad de aparición de fenómenos de desvanecimiento de larga duración. También tenemos la de sub 2, ¿no? Esta es la media, la duración media, ¿no? Y en el paso 5 tenemos la fracción de tiempo K debido a los desvanecimientos de duración inferiores a D sub T. Inferiores a D sub T, que ustedes saben que es básicamente el límite, pues, ¿no? Entre largas y cortos de desvanecimientos. Finalmente, podemos calcular, digamos, dos probabilidades. La probabilidad P y la probabilidad F. Entonces, bueno, ¿qué es la probabilidad P y cuál es la probabilidad F? Bueno, la probabilidad P es la probabilidad de aparición de desvanecimientos de duraciones D minúscula mayores a D mayúscula. Esto está en segundos, ¿no? Suponiendo que la atenuación A minúscula sea mayor a la atenuación A mayúscula en decibeles. ¿Ok? Entonces es la probabilidad de estos, digamos, desvanecimientos, ¿verdad? De un tiempo determinado a una atenuación determinada, ¿no? Y de ahí tenemos F, la probabilidad F, que es la fracción de tiempo, estadística, ¿no? Un valor entre 0 y 1, ¿no? Del tiempo de desvanecimiento correspondiente a desvanecimientos D minúscula mayores a D mayúscula, ¿no? Esto es en segundos, suponiendo que la atenuación A minúscula es mayor que la atenuación A mayúscula en decibeles, ¿no? Entonces, este es un poco más por el tema de la fracción de tiempo en donde aparecen estos fenómenos, ¿no? Estos parámetros de cierto nivel de atenuación, ¿no? Ok, entonces así se calcula, digamos, la duración de desvanecimiento de manera estadística, ¿no? Y de ahí tenemos cómo se calcula, en cambio, la pendiente de desvanecimiento, ¿no? Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es filtrar esas variaciones rápidas, esos centilleos que se llaman, ¿no? Entonces, el filtro que se aplicó, de hecho, en este estudio, se aplicó un filtro pasabajo, Butterworth, de quinto orden, o sea, se simuló, pues, ¿no? Un filtro.
y la frecuencia de corte era 0.2 Hz, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, una vez que ya filtramos estas variaciones rápidas, esos centilleos, ahora sí podemos calcular, digamos, la pendiente de desvanecimiento en función del tiempo, ¿no? Es como una tasa, obviamente, en función del tiempo, ¿no? La pendiente de desvanecimiento Z sería, ¿no? Y si se dan cuenta, esta es la expresión que se utiliza, donde A sub t es el nivel de atenuación y delta t es la duración del intervalo, ¿no? Entonces esta Z de t nos va a dar, digamos, una velocidad o una tasa de cambio, ¿no? De desvanecimientos en decibeles sobre segundos. Entonces, de esa manera los obtenemos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya se hicieron los cálculos, ¿no? En las simulaciones, tenemos los resultados, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, aquí tenemos un resultado. Esta gráfica es la estadística de duración de desvanecimientos por nivel de atenuación, ¿ok? Es básicamente, tenemos por un lado la probabilidad de ocurrencia en porcentaje versus el tiempo, ¿no? El enlace, una vez más, bueno, las condiciones de la simulación en la cual se simuló esto de aquí fueron utilizando una frecuencia de 20 GHz y un ángulo de elevación de 60 grados, ¿no? Entonces, bueno, viendo las curvas, tenemos curvas para distintos valores de atenuación, ¿no? Para 1, 3, 5, 10 y 15 decibeles de atenuación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice estas curvas? Por ejemplo, nos dice algo que podemos observar de aquí es que la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De valores de atenuación de 1 a 15, ¿no? Y los que más nos interesan son, de hecho, valores de atenuación altos, ¿no? Porque ya con 10 dB, 5 dB ya podría haber digamos, un system outage, ¿no? Entonces, bueno, para este tipo de, digamos, de atenuaciones un poco altas, ¿no? Para este tipo de desvanecimientos, que duran hasta, si lo podemos ver aquí en el tema del tiempo, hasta 50 segundos, básicamente hasta 50 segundos sería más o menos por aquí, ¿no? La probabilidad de que hayan estos eventos más o menos de 10, 15, que son súper altos, ¿no? Y que duren hasta 50 segundos, es superior al 20%. Entonces, digamos, un fenómeno como este puede evidentemente mandar a una interrupción del servicio, ¿no? De cualquier servicio que se esté prestando, ¿no? Entonces nos da, digamos, un dato muy importante. Hay, digamos, muchos de estos tipos de eventos que son de alta atenuación, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia es relativamente alta, ¿no? Del 20%, ¿no? Estamos hablando más o menos del 20% en un año. Quizás ustedes dirían, bueno, no es mucho tiempo en el año, el 20%, pero en realidad, dependiendo del tipo de servicio, obviamente es bastante considerable, ¿no? Sobre todo si es que queremos prestar servicios en tiempo real, ¿no? Entonces, ok, eso por un lado, eso es digamos, una grafa estadística por la parte de, digamos, la duración de desvanecimiento. Por otro lado, tenemos otros resultados con respecto a la pendiente de desvanecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gráfica que tiene la probabilidad de ocurrencia frente a pendiente de desvanecimiento, ¿verdad? Justamente en un enlace simulado de 20 Hz y un ángulo de elevación de 50 grados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la tendencia que se puede ver aquí, pues, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mediante el aumento de valores de atenuación, por ejemplo, los más altos, ¿no? Tipo 10, 15, que están aquí de color azul, oscuro, verde, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que la distribución, ¿no? Se hace más amplia, ¿no? O sea, estos valores de atenuación tienen distribución más amplia en el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, son más anchos, digamos así, ¿no? Bueno, ¿qué implica esto? Que la tasa de cambio es más rápido para valores de atenuación más altos. O sea, los valores de atenuación más altos suelen tener tasas de cambio, velocidades de cambio de atenuación más altas. ¿Okay? O sea, son más como inestables, digamos así, ¿no? Y por otro lado, cuando tenemos atenuaciones más bajas, tipo un dB, 3 dB, ¿no? Se pueden dar cuenta que es un tanto más angosto a la gráfica, no está tan distribuida. Entonces eso quiere decir que la tasa de cambio es más lenta, ¿no? Son como fenómenos que son más estables, ¿no? O sea, se puede ver a que en nuestra lluvia, ¿verdad? La característica de nuestra lluvia es que digamos, hasta cierto punto, ¿verdad?
son convectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay episodios de alta tasa de lluvia, pero duran muy poco tiempo, ¿no? En cambio, después de que, digamos, llueve bastante fuerte, de ahí tenemos lluvia estable, ¿no? Lluvia relativamente estable, ¿no? Que es un poquito más característica de un tipo de lluvia que se llama estratiforme. Entonces nosotros como tenemos una combinación así en nuestra lluvia. Entonces por eso es que esos eventos son más estables, ¿no? Los eventos de altas atenuaciones suelen cambiar bastante, ¿no? O sea, por un momento la lluvia es súper intensa, pero después va bajando y así, ¿no? En cambio, las lluvias, digamos, estables tienen esta característica de que el cambio es lento, ¿no? Con respecto a la pendiente de desvanecimiento, ¿no? Entonces eso un poco confirma el comportamiento de nuestras lluvias, ¿no? Y por último, lo que también se hizo una comparación de estos episodios de desvanecimientos con una lluvia totalmente distinta a la de nosotros, ¿no? Nosotros, como les decía, tenemos un clima tropical, entonces lo quisimos comparar con un clima totalmente distinto. Entonces, dentro del estudio se citó un trabajo que se hizo en Madrid, ¿no? Sacando las mismas estadísticas, pero obviamente se trata de climas totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí, de hecho, tratamos de igualar eh, las condiciones de los parámetros como frecuencia y elevación, ¿no? Ángulo de elevación. Entonces, este es el resultado que obtuvimos simulando para 20 GHz y un ángulo de elevación de 40 grados. Y aquí tienen los resultados, en cambio, de la ciudad de Madrid, ¿verdad? Para 19.68 GHz y 41.37 grados, ¿no? De ángulo de elevación. Entonces, ¿qué se puede observar? Ellos hicieron, bueno, lo hicieron también experimentalmente, es decir, utilizaron satélites reales, ¿no? Pero también utilizaron la recomendación ITU, que es la que les había comentado que nosotros habíamos utilizado. Entonces, esa curva ITU está de aquí, pues, ¿no? La amarilla, ¿no? Entonces, ¿qué se puede notar con respecto a los resultados de ellos con nosotros? Bueno, se puede notar claramente que en esta gráfica tenemos el nivel de atenuación por el número total de episodios de desvanecimientos y, digamos, evidentemente se puede observar que nosotros en nuestro contexto de lluvia tenemos bueno, un número mucho más elevado de desvanecimientos por valores de atenuación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos episodios de desvanecimientos más numerosos y con más alta atenuación comparados a una ciudad como la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, eso, digamos, confirma de que hay una lógica, o sea, de que tiene mucho sentido porque nosotros contamos con fuertes lluvias, ¿no? Que son generalmente de naturaleza convectiva, como les decía, episodios inestables de gran, digamos, intensidad, ¿no? No estables, o sea, llueve muy duro en un momento y de ahí cambia, ¿no? En cambio, la lluvia de Madrid tiene más una característica tipo estratiforme. Eso quiere decir que son precipitaciones, digamos, más estables, ¿no? Y de más duración, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lluvias convectivas, que es episodios más intensos, pero de menor duración. En cambio, la lluvia en Madrid al menos es un poco más estable, ¿no? Ok, entonces esos fueron los resultados y tenemos por último las conclusiones, ¿no? Entonces, digamos algo bastante importante fue que encontramos que más del 70% del tiempo hay eventos de lluvia que registran atenuaciones más del 15 dB, ¿no? Con duraciones de desvanecimiento hasta 100 segundos, que son bastante prolongadas, ¿no? Entonces esto puede, obviamente, generar perturbaciones significativas en sistemas de comunicaciones, ¿no? O sea, al hacer esta simulación de un sistema de comunicación aquí, digamos que se tendría que trabajar bastantísimo en algún tipo de método para poder aliviar este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces nos da bastante información sobre eso, justamente antes de poder desplegar, ¿no? De manera real un sistema. Ya sabemos exactamente cuáles son los parámetros estadísticos y por ende ya podríamos trabajar en qué tipo de medidas, de contramedidas, ¿no? Para poder combatir esto. Justamente por ahí va la segunda conclusión. Esta información podría usarse para el diseño de mejores técnicas, ¿no? Al momento de implementar un sistema. Antes de implementar un sistema, usted simplemente con estadística de lluvia podríamos ya determinar muchas acciones a tomar, ¿no?
justamente igual estos pluviómetros fueron repartidos en la ciudad de Guayaquil, y bueno, Durán también, entonces ya se tiene una idea general del escenario que se tiene aquí con la lluvia, ¿no? Y las contramedidas que se podrían utilizar, ¿no? Asimismo, esta información también le podría resultar valiosa a los operadores de sistemas, ¿no? Al momento también de seleccionar qué tipo de esquema de modulación van a usar o qué tipo de codificación, ¿no? Y asimismo saber la mejor asignación, ¿no?, de recursos a los usuarios finales y definir cuándo también el sistema va a estar en configuración de compensación o en configuración nominal, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y obviamente si alguien tiene una pregunta, estoy bienvenido a ellas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Las preguntas se pueden colocar en el chat también si desean. Ok, sí, ahí las leo. Sí, y O, en direct, todo caso igual, o sí, directamente con el micrófono, está muy bien, sí, por el medio que quieran. sí. Ok, Igual les dejo, disculpen, les dejo aquí mi correo, si ustedes, cualquiera de los asistentes están interesados en este tipo de investigación, hay, como les decía, hay un par de publicaciones más que hemos hecho. Eh, Generalmente mi campo digamos, de acción es el tema de la interacción de lluvia con comunicaciones inalámbricas, entonces estoy muy bienvenido a que si ustedes quieren explorar más el tema, o tienen dudas, o quieren conversar un poco más, colaboraciones, lo que sea, ¿no? Aquí está mi correo, también me pueden contactar por, bueno, si son miembros de la comunidad de SPOL, por Teams también, ¿no? Y bueno, espero si tienen una pregunta, si no. bueno, yo tengo una pregunta, Jorge. Sí, cómo no. Si nosotros, bueno, este estudio se hizo con datos obtenidos durante un año, ¿verdad? Si nosotros Sí. podemos ampliar el tiempo de recolección de datos, eh, sería obtener pues otros pluviómetros. Nosotros podremos agregar esta precisión, ¿no? Obtener datos tal vez más precisos. Sí, de hecho es un gran, digamos, gran ¿Cuál sería la observación. recomendación? Gracias. Sí, eso es una gran recomendación, de hecho. Sí, bueno, o observación. ¿Cuál sería la recomendación? Básicamente sí, obviamente se trata de estadística, ¿no? Entonces, el éxito es la muestra, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, mientras más, o sea, más muestras, o la muestra es más grande, mejor dicho, ¿no? Es mejor, ¿no? Entonces, generalmente estos estudios ya a un nivel un poco como más avanzado, generalmente trabajan con bases de datos de muchos años, de hecho. O sea, ahí es cuando uno puede modelar, por ejemplo, todas esas gráficas estadísticas que ahorita se generaron, tipo CCDF, ¿no? Que justamente describen un poco el comportamiento de la lluvia, ¿no? Serían mucho más precisas si es que tuviésemos más, digamos, más tiempo digamos, de estudio, ¿no? Y de hecho, bueno, esa es sí, es muy acertado lo que dice, sería una recomendación seguir con el estudio y así mismo, de hecho, sí hay iniciativas en este momento, bueno, se me olvidó mencionarlo, pero digamos que el pionero de este estudio aquí en la SPOL, ¿no? De la interacción de lluvia con atenuación y de lluvia con propagación es el doctor Boris Ramos, ¿no? El doctor Boris Ramos, de hecho, es el que pudo armar este set, ¿no? De pluviómetros y se pudo, digamos, recoger esta información. Bueno, por temas más administrativos un poco se descontinuó. De hecho, la dirección que queríamos tomar era ahora como alquilar enlaces. Ahora ya no tener, digamos que, información de los pluviómetros, sino más bien también de enlaces. Y la idea, y lo que esto se quiere realizar este año, de hecho, es no solo tener los pluviómetros, sino también, o poner los pluviómetros donde hay enlaces satelitales o enlaces RF realmente, con tal de que superen los 10 GHz, no hay ningún inconveniente, de tal manera de que se tenga los datos que se pueden obtener con la tormenta sintética y demás, y estas técnicas de la ITU y demás, con valores reales, compararlos y justamente ya hacer un estudio como este, ¿no? Entonces sí, tu recomendación es muy válida, tu sugestión es muy válida, o sea, esto saldría mucho mejor con más datos y en eso se quiere trabajar este año, en tener más pluviómetros, pero ahora con sus enlaces RF. Entonces, esperemos que este año podamos hacer eso y alcancemos este invierno del 2022, que sería, bueno, ya estamos verano, ¿no? Sería como para finales de año, y tener asimismo
digamos, al menos un año o más años con los enlaces satelitales. Entonces sí, esa sería la idea. Entonces ahí vamos a empujar el tema, esperemos, con el doctor Ramos, sí. Perfecto. El estudio que se hizo en Madrid tiene una comparación de la misma duración de tiempo que el estudio que hicieron ustedes. Ellos, fue una tesis así misma, fue una tesis así de pregrado, la de la universidad, no sé si, creo que es la Universidad Politécnica de Madrid, me parece, si no recuerdo. Pero también fue una... Sí, no, ellos tenían como 2 años, me parece. Si no ya, recuerdo. pero comparable. Comparable, exactamente, sí. Lo único es que ellos sí tuvieron también los enlaces reales, lo cual les vuelvo y repito, esperemos que, o sea, porque ellos generaron 2 curvas, digamos, 3 curvas de hecho. Una curva que tenía que ver con la misma técnica que nosotros usamos, que es una recomendación ITU, ¿no? De ahí otra técnica que se llama CRC, que también es un poco basada en simulación, y de ahí ellos sí tenían unos enlaces por ahí RF, creo que eran satelitales también de hecho, y ellos sí pudieron hacer. Entonces la idea, nuestro próximo paso sería comparar, una vez que obtengamos esperemos, tener estos nuevos enlaces, poder recolectar información y hacer algo como parecido, comparar. Un poco validando, pues, ¿no? Un poco validando. ¿Sí? Y bueno, como tú dices también, quizás como que tenerlo más tiempo y tener más datos estadísticas, ¿no? Eso sería lo óptimo, ¿no? Esto es un Perfecto. primer paso, digámoslo, ¿no? Así es. Es un primer paso, sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, Muchísimas gracias. de nada, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Este paper está publicado en el repositorio SPOL? ¿O este artículo? Este artículo, esa es una, es una buena pregunta. Me imagino que sí, porque de hecho, bueno, se originó desde el SPOL, ¿no? Les puedo dar también, o sea, de hecho, al final digamos, si me escribes un correo, te lo puedo dar directamente. Entendería que está, pero si no está, no hay problema, te lo puedo, y también de una vez te puedo dar también la referencia está también en la IEEE Explorer, que es de la librería esta de la IEEE, ¿no? Entonces también está ahí. Pero bueno, me imagino que necesitas un acceso ahí, bueno, aunque porque somos el SPOL deberíamos, pero en todo caso, no hay problema, me puedes escribir un correo o me puedes escribir por interno a mi cuenta de Teams, como sea, ¿no? Y te puedo proporcionarte el paper que yo lo tengo, ¿no? Si es que no está, debería estar, pero si no está, te lo puedo dar directamente, no tengo ningún problema. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ya. Que no. Kerly. Kerly. Ah, ok, Kerly. Ya, perfecto. Sí, Kerly, me puedes escribir si no lo encuentras ahí y yo te lo puedo proporcionar, no hay ningún inconveniente. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Y bueno, para los que también quisieran, ¿no? Si es que también están interesados en revisar el paper y, que no, y por si alguna razón no esté publicado en el repositorio, me pueden tranquilamente escribir un correíto en Teams y yo les proporciono el paper. Y los otros papers que también hace referencia, que son otros estudios con tipos de diversidades y todo, que también son interesantes, pero es que les interesa, ¿no? ¿Sí? Creo que no hay preguntas, no sé. No hay preguntas en el chat, parece que no. Ujú. Bien, como indica, entonces podemos finalizar la charla FIEC. Bien, como indica el máster Jorge Brito, esta investigación está en marcha y seguramente tendremos alguna nueva charla FIEC sobre el futuro trabajo realizado por los investigadores. Agradecemos al máster Jorge Brito su presencia en esta charla FIEC. Agradecemos a los profesores presentes, a los señores estudiantes, su asistencia el día de hoy y a los invitados especiales. Si ustedes desean recibir información sobre charlas FIEC de la carrera de telecomunicaciones, de telemática, de esta área, agradecemos nos confirmen su correo en el chat para incluirlos y enviarles pues un recordatorio personalizado. Bien, con esto damos por finalizado la charla. Doy paso al departamento técnico para la toma de la fotografía oficial. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también por darme la oportunidad y también una vez más le agradezco a los asistentes y gracias por tu organización. Muchas gracias, Jorge. Nada, Adelante, nada. departamento técnico. Gracias. Listo, ingeniero. Por favor, ayúdenos ya no compartiendo la diapositiva, por favor. Ya, ok, un ratito. Sí. Un ratito.
Y con todos los asistentes, por favor, encender su cámara para proceder con la foto. Perfecto, déjenme. Ok. Ya. Ya, a la cuenta de 3, 2, 1.